Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfurecidas, bañándolo todo con un resplandor amarillento enfermizo que hacía que mi pálido reflejo en la puerta de cristal pareciera el de un cadáver. Mis dedos temblaban mientras agarraba el billete de $20 arrugado, el último que me quedaba hasta el sueldo del viernes, y miraba fijamente las pruebas de embarazo alineadas en la estantería como pequeñas granadas a punto de detonar toda mi existencia. 3 meses. Habían pasado 3 meses desde que cometí el mayor error de mi vida. El aire acondicionado me lanzaba aire frío por el cuello, provocándome escalofríos en los brazos a pesar del sofocante calor de agosto que hacía fuera. Podía oler el café rancio y el aroma sintético a cereza de los productos de limpieza, mezclado con mi propio sudor nervioso. Mi mano se cernía sobre la opción más barata, una marca genérica en un envase sencillo que prometía los mismos resultados que las caras. No debería estar aquí. Debería ser libre. El matrimonio secreto, si es que se podía llamar matrimonio a esa ceremonia en el juzgado, debería haber terminado hace 2 semanas. Los papeles del divorcio estaban en mi desgastada bolsa de mensajero sin firmar, porque él no se había molestado en presentarse a nuestra reunión una vez más. 6 meses de este acuerdo, 6 meses fingiendo ser la señora Dante Moretti ante el mundo exterior mientras vivíamos vidas completamente separadas. Y él ni siquiera podía tener la cortesía de firmar los malditos papeles para que yo pudiera desaparecer de nuevo en el anonimato que tanto ansiaba. Se me revolvió el estómago. O tal vez no eran náuseas por el estrés. Quizá era... No, aún no podía pensar en eso. Cogí la prueba y me dirigí a la caja, evitando el contacto visual con el cajero adolescente, que parecía preferir estar en cualquier otro sitio. Ni siquiera miró lo que estaba comprando. Solo lo escaneó con el entusiasmo de alguien que había renunciado a la vida a los 16 años. La transacción duró unos segundos, pero me parecieron horas. Afuera, el calor de Nueva York me golpeó como una pared física. La acera irradiaba calor a través de mis zapatillas gastadas mientras caminaba las 6 cuadras de regreso a mi apartamento. Estudio en un edificio que había visto mejores días alrededor de 1970. El sudor me corría por la espalda, haciendo que mi vestido barato de algodón se pegara a mi piel. Las bocinas de los coches sonaban a lo lejos y, en algún lugar cercano, un perro ladraba sin cesar. Subí los 4 tramos de escaleras. El ascensor llevaba 2 meses averiado y busqué a tientas las llaves, con las manos aún temblorosas. El pasillo olía a la comida de la señora Chen, del 4B, algo con ajo y jengibre que normalmente me haría la boca agua, pero que ahora me revolvió el estómago peligrosamente. Dentro de mi apartamento cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, cerrando los ojos. El espacio era diminuto, apenas 300 pies cuadrados, pero era mío, o lo había sido hasta que Dante Moretti entró en el hospital donde trabajaba en turnos de noche como auxiliar de enfermería y convirtió mi mundo en algo que ya no reconocía. Estaba vaciando un orinal, glamoroso, lo sé. Cuando lo vi por primera vez hace 6 meses, apareció en el pasillo fuera de la UCI como un príncipe oscuro de un cuento de hadas retorcido, flanqueado por 2 hombres con trajes caros que gritaban seguridad. Todo en él era afilado. El corte de su traje negro, el ángulo de su mandíbula, la forma en que sus ojos oscuros barrían el pasillo con conciencia depredadora antes de posarse en mí. Me quedé paralizada como un conejo que ve a un lobo. Era hermoso de una manera peligrosa, el tipo de belleza que venía con etiquetas de advertencia. Cabello oscuro peinado con precisión casual, piel olivácea, labios carnosos que parecían crueles incluso cuando estaban neutros. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, casi negros, inteligentes y absolutamente despiadados. No podía tener más de 30 años, pero se comportaba con la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. Tú, dijo, con una voz profunda y suave como un whisky caro. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue salir corriendo. Algo primitivo en mi cerebro reconoció el peligro cuando lo vio, incluso envuelto en Armani y con un reloj que probablemente costaba más que mi salario anual. Pero sus guardias de seguridad ya se habían colocado para bloquear las salidas,
y la cuña que tenía en las manos era un humillante recordatorio de lo impotente que era. Esa conversación llevó a otra y a otra más, y entonces, de alguna manera, todavía no estaba del todo segura de cómo me había manipulado para que lo hiciera. Estaba de pie en un juzgado con un vestido que había comprado en Target, convirtiéndome en su esposa por razones que él nunca me había explicado del todo. Es temporal, me había asegurado, con su mano cálida y posesiva en mi espalda mientras firmábamos los papeles. 6 meses, recibirás una generosa compensación y luego no tendrás que volver a verme nunca más. La compensación había sido suficiente para hacerme ignorar todos los instintos que me gritaban que huyera. Suficiente para pagar las facturas médicas de mi madre de su último año. Suficiente para saldar los préstamos estudiantiles abusivos que me habían ahogado desde que dejé la escuela de enfermería. Suficiente para darme por fin la oportunidad de tener la vida que siempre había soñado, pero que nunca pensé que tendría. Debería haberlo sabido. Nada tan bueno venía sin un precio. Ahora, de pie en mi cuarto de baño, con sus azulejos agrietados y su lavabo manchado de óxido, desenvolví la prueba de embarazo con manos que no dejaban de temblar. Las instrucciones se difuminaron ante mis ojos. 3 minutos. Solo tenía que esperar 3 minutos para saber si mi vida estaba a punto de complicarse infinitamente. Dejé la prueba en el borde del lavabo y empecé a dar vueltas por el pequeño cuarto de baño. 3 pasos hacia un lado, 3 pasos hacia atrás. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Mi reflejo en el espejo del botiquín mostraba a una desconocida, una mujer de 24 años con ojeras bajo sus ojos verdes, el pelo castaño rojizo recogido en un moño desordenado y un vestido que había lavado tantas veces que el estampado se le estaba desvaneciendo. Parecía agotada, invisible, exactamente el tipo de mujer que un hombre como Dante Moretti nunca debería haber notado. Pero él la había notado. Y aquella noche, 3 meses atrás, cuando rompí todas las reglas que habíamos establecido, mi teléfono vibró en mi bolsillo, haciéndome sobresaltar, y lo saqué con una sensación de temor que resultó justificada cuando vi el nombre en la pantalla. Dante. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de ignorar, pero ignorar a Dante Moretti nunca terminaba bien. Lo había aprendido por las malas. Respondí, apretando el teléfono contra mi oído con una mano que intenté mantener firme. Hola, ¿dónde estás? Su voz sonaba clara y autoritaria, con ese acento apenas perceptible que aparecía cuando estaba estresado o enfadado. Probablemente italiano, aunque nunca había confirmado sus orígenes. Todo lo relacionado con Dante era información que solo se revelaba cuando era necesario, y aparentemente yo nunca había necesitado saberlo. En casa, dije, manteniendo mi voz neutra. ¿Por qué? Tenemos que hablar. Voy a enviar un coche. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No creo que sea una buena idea. Podemos hablar por teléfono. No. Esa única palabra era definitiva. 20 minutos, Elena. Prepárate. Colgó antes de que pudiera protestar. Por supuesto que lo hizo. Dante no preguntaba, ordenaba, no pedía, exigió. Y de alguna manera, a pesar de que cada fibra de mi ser me decía que me rebelara, siempre obedecía. Miré la prueba de embarazo. Habían pasado 2 minutos. Mis manos encontraron el borde del lavabo y lo agarraron con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando estaba tan cerca de liberarme de él. De liberarme de este extraño acuerdo que había comenzado como una simple transacción y que de alguna manera se había vuelto mucho más complicado. Hace 3 meses, después de una de sus cenas de negocios, en la que se me había exigido que hiciera de esposa guapa, él mismo me había llevado a casa, algo poco habitual, ya que normalmente su chofer se encargaba de esas tareas mundanas. Estábamos sentados en su coche, un elegante Mercedes negro con las lunas tan tintadas que ocultaban los pecados, aparcado fuera de mi edificio. Los asientos de cuero eran suaves bajo mis muslos y el interior olía a su colonia, algo oscuro y caro con notas de bergamota y cedro. «Has desempeñado bien tu papel esta noche», me dijo, mirándome con esos ojos oscuros. «Gracias». Era la primera vez que me daba las gracias por algo.
La primera vez que me había mirado como si fuera algo más que un simple accesorio en el juego que estuviera jugando. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Algo peligroso y eléctrico que aceleró mi pulso y evaporó mi sentido común. Es por lo que me pagas, respondí, tratando de parecer indiferente. Aunque mi cuerpo me traicionó con un rubor, esperé que él no pudiera verlo en la penumbra. Extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza sorprendente. ¿Es esa la única razón por la que estás aquí, Elena? ¿El dinero? Debería haber dicho que sí. Debería haber cogido mi bolso y haber entrado corriendo en mi edificio sin mirar atrás. En cambio, me incliné hacia su caricia como una flor que se vuelve hacia la luz del sol envenenada. No, susurré. Y entonces su boca se posó sobre la mía, exigente y posesiva, y yo le devolví el beso con 6 meses de atracción reprimida y soledad que brotaban de mí como una presa que se rompe. Aquella noche acabamos en su ático, un amplio espacio en el Upper East Side con ventanas de suelo a techo y obras de arte que probablemente costaban más que todo mi edificio. Había sido exigente, pero cuidadoso, posesivo, pero atento, y me había quedado dormida en sus brazos, sintiéndome más segura que en años. Cuando me desperté a la mañana siguiente, se había ido, sin nota, sin explicación, solo un recordatorio de que lo que hubiera pasado entre nosotros no cambiaba la naturaleza fundamental de nuestro acuerdo, temporal, transaccional y con finalización en exactamente 3 meses. Intenté contactar con él después. Le llamé, le envié mensajes, incluso me presenté en uno de sus restaurantes. Su seguridad me rechazó cada vez de forma educada pero firme. El mensaje era claro. La noche había sido un error, una aberración que no tenía intención de repetir. Así que me centré en la fecha de finalización, contando los días que faltaban para liberarme de Dante Moretti y de los confusos y aterradores sentimientos que despertaba en mí. Ahora miré la prueba de embarazo. 2 líneas rosas me miraban fijamente, nítidas e innegables. Positivo. El aire salió de mis pulmones de golpe. El baño se inclinó y tuve que sentarme en el borde de la bañera antes de que mis piernas se derrumbaran por completo. Esto no era posible. Habíamos usado protección. Habíamos tenido cuidado. Excepto que mi mente volvió rápidamente a aquella noche, a la segunda vez, cuando estábamos medio dormidos y desesperados el uno por el otro, cuando quizá no habíamos tenido tanto cuidado como debíamos. Dios, ¿qué había hecho? Una bocina sonó fuera, 3 pitidos agudos que reconocí como la señal que usaba el chofer de Dante. 20 minutos, había dicho. Al parecer, su chofer había llegado a tiempo. Me puse de pie con las piernas temblorosas, agarrando la prueba positiva en la mano, como si fuera la prueba de un delito. ¿Qué iba a hacer? ¿Decírselo? ¿Ocultarlo? ¿Desaparecer? Todas las opciones me parecían igualmente imposibles. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Dante. El coche está esperando. No me hagas subir. La amenaza implícita en esas palabras me hizo encoger el estómago. Dante no hacía amenazas en vano. Si no bajaba voluntariamente, enviaría a sus guardias de seguridad a buscarme y mis vecinos tendrían preguntas que yo no podría responder. Envolví la prueba de embarazo en papel higiénico y la metí en la papelera del baño. Luego me salpiqué la cara con agua fría. Mi reflejo seguía pálido y aterrorizado, pero al menos ya no parecía que estuviera a punto de desmayarme. El ascensor seguía estropeado, así que bajé por las escaleras con las piernas como desconectadas de mi cuerpo. Cada paso resonaba en la escalera de hormigón, marcando la cuenta atrás hacia la confrontación que me esperaba. Mi mente daba vueltas con posibilidades, ninguna de ellas buena. Afuera, el Mercedes negro esperaba con el motor en marcha junto a la acera, elegante y depredador entre los Hondas y Toyotas destartalados que se alineaban en mi calle. La puerta trasera se abrió cuando me acerqué y pude ver el lujoso interior de cuero antes de subir. Dante estaba sentado en el extremo más alejado del asiento trasero. Tenía un brazo apoyado casualmente en el respaldo, como si fuera el dueño del mundo. Probablemente lo era, o al menos de las partes que importaban. Esa noche llevaba un traje gris oscuro que le quedaba como si estuviera pintado sobre él.
Llevaba la camisa abierta por el cuello, dejando entrever el tatuaje que sabía que le recorría el pecho, algo en italiano que nunca me había atrevido a preguntarle. Sus ojos oscuros seguían cada uno de mis movimientos mientras me acomodaba en el asiento, y me sentí desnuda bajo esa mirada a pesar de estar completamente vestida. «Estás pálida», observó, con un tono de voz autoritario que me hizo enderezar la espalda automáticamente. «¿Estás enferma?» «Solo cansada», mentí, juntando las manos en mi regazo para ocultar su temblor. «Ha sido un turno largo». El conductor se incorporó suavemente al tráfico sin esperar instrucciones. No pregunté a dónde íbamos. Con Dante, el destino siempre era secundario al viaje. «Tenemos que hablar de los papeles del divorcio», dijo, sacando un sobre de Manila que tenía a su lado. «Nuestros papeles del divorcio, los que se había negado a firmar hacía 2 semanas». Se me encogió el corazón. «Por fin estás lista para firmar». Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para identificarlo. «No». Esa única palabra cayó entre nosotros como una piedra en agua tranquila, provocando ondas de implicaciones que no estaba preparada para examinar. «¿Cómo que no? ¿Nuestro acuerdo?» «¿Nuestro acuerdo?», me interrumpió. Con voz tranquila pero aguda, se basaba en ciertas suposiciones que ya no son válidas. El pánico me agarró por el cuello. ¿Lo sabía? ¿Cómo podía saberlo? Yo misma lo acababa de descubrir hacía unos minutos. «No lo entiendo», logré decir, odiando lo débil que sonaba mi voz. Dante se inclinó hacia adelante lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Sus ojos me clavaron en el sitio, oscuros e intensos, y llenos de algo que parecía casi posesión. «Eres mía, Elena», dijo suavemente, cada palabra deliberada y cargada de significado. «He decidido que no voy a dejarte marchar». Las palabras flotaban en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte, y yo no podía respirar. De repente, el asiento de cuero del coche me pareció asfixiante. Las ventanas tintadas me atrapaban en ese pequeño espacio con un hombre que acababa de declarar su propiedad sobre mí con la misma naturalidad con la que alguien podría reclamar un mueble. «¿Perdón?», logré decir finalmente, con una voz más aguda de lo que pretendía. El miedo tenía la capacidad de hacerme valiente, o al menos imprudente. «No eres mi dueño, Dante». Esto era un acuerdo comercial con fecha de caducidad. Apretó la mandíbula, el único signo visible de descontento en su rostro, por lo demás impasible. «Las cosas han cambiado». «¿Qué cosas?». El pulso me latía con fuerza en la garganta. «Me has ignorado durante 3 meses. No me devolvías las llamadas. No querías verme. Enviaste a tu abogado para que se ocupara de los papeles del divorcio en lugar de enfrentarte a mí tú mismo. Y ahora de repente has decidido que no vas a dejarme marchar. Así no funcionan las cosas». El coche giró hacia la FDR Drive en dirección norte. A través de la ventana, el East River brillaba bajo las luces de la ciudad, engañosamente hermoso. Siempre me había encantado esta vista, pero esa noche me parecía siniestra, como si fuéramos hacia algo de lo que no podía escapar. La mano de Dante se movió e instintivamente me estremecí. Él se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, y algo brilló en sus ojos que podría haber sido dolor, si lo hubiera creído capaz de tal vulnerabilidad. En cambio, su mano se posó en mi rodilla, cálida y posesiva, a través de la fina tela de mi vestido. «No te alejes de mí», dijo en voz baja, y la dulzura de su tono era, de alguna manera, más aterradora de lo que lo habría sido la ira. «Entonces dime qué está pasando». Me obligué a no moverme, a no reconocer el calor de su palma que se filtraba en mi piel. «¿Por qué este cambio repentino? ¿Por qué no firmas los papeles?». Se quedó en silencio durante un largo momento, mientras su pulgar trazaba círculos distraídos en mi rodilla que me provocaban escalofríos indeseados. La intimidad del gesto me parecía incorrecta, dada la situación entre nosotros. Sin embargo, mi traicionero cuerpo respondió de todos modos. «¿Te acuerdas de Vincent Russo?», preguntó finalmente. El nombre no me decía nada, negué con la cabeza. «Trabajaba para mí, se encargaba de ciertos asuntos financieros». La voz de Dante se había vuelto fría, sin emoción,
Hace 3 semanas descubrí que había estado robando de mis cuentas. Al principio eran pequeñas cantidades, luego mayores. En 2 años había robado casi $500,000. No sabía qué decir. Esta visión de su mundo, la mención casual de una cantidad de dinero que ni siquiera podía imaginar, las implicaciones de lo que realmente significaba trabajar para mí, me recordaron lo poco que sabía realmente sobre mi marido. Lo siento, dije débilmente. ¿Pero qué tiene eso que ver? Usó tu nombre para hacerlo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué? Las cuentas estaban a tu nombre. Técnicamente, eran cuentas conjuntas, ya que eres mi esposa. Tenía acceso a tu número de la Seguridad Social, información identificativa que no debería haber tenido. Dante me apretó la rodilla con la mano. Hizo que pareciera que tú me estabas robando. El horror me invadió en oleadas frías, pero yo no lo hice. Nunca lo haría. Lo sé. Su voz se suavizó ligeramente. Lo investigué a fondo. Eres inocente. Pero otros en mi organización no lo saben. Ven las pruebas, tu nombre en las cuentas, tu firma en las transferencias y asumen que eres culpable. El coche se incorporó al tráfico más lento y me di cuenta de que otro vehículo nos seguía de cerca. Probablemente más seguridad. La realidad de quién era Dante, en qué estaba involucrado, me golpeó con renovada fuerza. Entonces limpia mi nombre, dije, tratando de ocultar el pánico en mi voz. Diles la verdad, lo he hecho. Pero Vincent desapareció antes de que pudiera ocuparme de él como es debido. Y su familia afirma que le tendieron una trampa, que tú eres la verdadera ladrona y que te protejo porque eres mi esposa. Se volvió hacia mí con una mirada intensa. Hay gente que quiere venganza. Elena, gente que cree que les robaste, que hiciste daño a sus familias. Si me divorcio de ti ahora, si ya no estás bajo mi protección, no terminó la frase. No era necesario. Así que se trata de protección, dije con voz hueca. Me mantienes como tu esposa para protegerme de las consecuencias del delito de otra persona, en parte. Su mano se movió de mi rodilla a mi cara, acariciando mi mandíbula con una ternura sorprendente. Pero esa no es la única razón. Mi corazón se detuvo. Dante. Aquella noche, hace 3 meses, continuó, acariciándome la mejilla con el pulgar. He intentado olvidarlo. He intentado mantener la distancia que habíamos acordado. Pero no puedo dejar de pensar en ti, Elena. No puedo dejar de desearte. Esa confesión debería haberme emocionado. Hace 3 meses lo habría hecho, pero ahora, con una prueba de embarazo positiva en la papelera del baño y mi vida sumida en el caos, no podía controlarme. Sentí como si otra cadena me atrapara. No puedes decidir quedarte conmigo solo porque me deseas, protesté, aunque mi cuerpo me traicionó al inclinarse hacia su caricia. No soy una posesión. No, admitió él. Eres mi esposa y en mi mundo eso significa algo. El coche se detuvo frente a un edificio que reconocí. Su ático en el Upper East Side, el mismo lugar donde habíamos pasado aquella noche perfecta y terrible. El pánico se apoderó de mí. No puedo subir contigo, dije rápidamente. Tengo que irme a casa. Mañana tengo que trabajar y llamé al hospital. Te vas a tomar el día libre. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mi trabajo y mis decisiones fueran cosa suya. No tenías derecho, tengo todo el derecho. Estás en peligro, Elena. Hasta que encuentre a Vincent y aclare esto como es debido, tienes que estar donde pueda protegerte. La puerta se abrió y uno de sus guardias de seguridad esperaba allí. Dante salió del coche y se volvió para ofrecerme su mano. Por favor, no te resistas. El por favor me sorprendió. Dante rara vez pedía nada. Él ordenaba y esperaba obediencia. Pero había algo casi vulnerable en la forma en que me miraba ahora. Algo que me recordaba al hombre que me había abrazado aquella noche, que había susurrado mi nombre como una plegaria contra mi piel. Acepté su mano y dejé que me ayudara a salir del coche. El aire de la tarde era más fresco aquí, menos agobiante que en mi barrio. El portero del edificio asintió respetuosamente al pasar y me pregunté qué pensaría de mí, una mujer con un vestido descolorido que llegaba con uno de los residentes más ricos del edificio.
El trayecto en ascensor hasta el ático fue silencioso. Dante se colocó tan cerca que nuestros brazos se rozaron, y pude sentir la tensión que irradiaba. Su guardaespaldas, un hombre corpulento llamado Marco, al que había conocido brevemente antes, permanecía firme junto al panel del ascensor, con la mirada al frente, pero claramente alerta. Cuando llegamos al ático, Dante me guió al interior con una mano en la parte baja de mi espalda. El espacio era exactamente como lo recordaba. Muebles modernos y elegantes, arte abstracto en las paredes, ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Olía como él, esa mezcla embriagadora de Colonia y algo único de Dante. ¿Tienes hambre?, preguntó, quitándose la chaqueta del traje y colgándola en una silla. El gesto era tan doméstico, tan normal, que me dolió el pecho. No, la mentira fue automática. No había comido nada desde el desayuno. Estaba demasiado nerviosa por hacerme la prueba de embarazo como para comer, pero aceptar cualquier cosa de él en ese momento me parecía peligroso. Él se dio cuenta inmediatamente. ¿Cuándo comiste por última vez? Estoy bien, Dante. No es eso lo que te he preguntado. Se dirigió a la cocina, con encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable, y empezó a sacar cosas de la nevera. Siéntate, voy a preparar algo. La idea de Dante Moretti cocinando era tan absurda que casi me echo a reír. ¿Cocinas? Mi madre insistió en que aprendiera. Decía, un hombre que no sabe alimentarse a sí mismo no es un hombre. Me miró, con una leve sonrisa en los labios. Siéntate, Elena. Por favor, vuelve a decir por favor. Me encontré obedeciendo, sentándome en uno de los taburetes de la isla de la cocina. Desde allí, podía verlo trabajar, y la escena era surrealista. Este hombre peligroso y poderoso, moviéndose por la cocina con sorprendente destreza, preparando lo que parecía pasta carbonara. Háblame de Vincent, le dije, necesitando comprender el peligro en el que aparentemente me encontraba. ¿Quién era? ¿Por qué me utilizó? La mano de Dante se detuvo brevemente sobre la tabla de cortar donde estaba cortando panceta. Vincent se unió a mi organización hace 5 años, inteligente, ambicioso, bueno con los números. Confiaba en él. El cuchillo reanudó su rítmico corte. Ese fue mi error. Y su familia, los que piensan que soy culpable, su esposa, María, su hermano, Paulo, están convencidos de que Vincent fue incriminado, de que es inocente y de que tú eres el verdadero criminal. La voz de Dante se endureció. Paulo en particular es volátil. Ha proferido amenazas. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de amenazas? Del tipo que me tomo en serio. Levantó la vista de la tabla de cortar y sus ojos oscuros se encontraron con los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Por eso te quedarás aquí hasta que esto se resuelva. Tendrás seguridad contigo en todo momento. No volverás a coger el metro sola. No volverás a caminar sola por calles desiertas al volver del trabajo. No puedo abandonar mi vida. Tu vida seguirá ahí cuando esto termine. Pero no servirás de nada si estás muerta. La franqueza de la afirmación me hizo estremecer. Esa era la realidad del mundo de Dante. Un mundo en el que las amenazas eran reales, donde la violencia era una solución viable, donde la gente desaparecía y nadie hacía preguntas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo tendré que vivir así? El que sea necesario. Volvió a la cocina y echó la pasta en agua hirviendo. Vincent dejó un rastro. Mi gente lo está siguiendo. Cuando lo encontremos, esto terminará. Y si no lo encuentras, el silencio que siguió fue respuesta suficiente. Lo observé cocinar. Mi mente iba a 1000 por hora. La prueba de embarazo, las amenazas, la situación imposible en la que de alguna manera me había metido al aceptar un matrimonio falso 6 meses atrás. Todo parecía estar saliéndose de control y yo era incapaz de detenerlo. Las náuseas regresaron, esta vez con más fuerza. Me presioné el estómago con la mano, deseando que desapareciera. ¿Estás bien?, preguntó Dante inmediatamente, prestándome toda su atención con una concentración inquietante. Te has puesto pálida otra vez, solo es cansancio.
Repetí mi mentira anterior. Ha sido un día largo. Me estudió durante un momento, luego apagó el fogón y rodeó la isla para colocarse delante de mí. Me cogió la cara entre las manos y me la levantó para que le mirara a los ojos. No me mientas, Elena. Necesito saber si algo va mal. No se me escapó la ironía. Él me exigía sinceridad mientras me mantenía en la ignorancia sobre gran parte de su vida. Pero la preocupación en sus ojos parecía genuina y sentí que mi determinación se debilitaba. Solo estoy abrumada, admití. Esta mañana pensaba que iba a firmar los papeles del divorcio y seguir adelante con mi vida. Ahora me dices que estoy en peligro, que necesito seguridad, que tengo que quedarme aquí. Me callé, incapaz de expresar la mayor revelación de todas. Su pulgar rozó mi labio inferior, un gesto tan íntimo que hizo que mi corazón se acelerara. Sé que esto no es lo que querías. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero necesito que estés a salvo, Elena. Necesito... Parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Te necesito. Antes de que pudiera responder, me besó profunda, posesiva y desesperadamente. Debería haberlo apartado. Debería haber mantenido la distancia que habíamos guardado durante 3 meses. En cambio, le devolví el beso, agarrándole la camisa con las manos y acercándolo más a mí. Era una locura. Era peligroso, pero Dios me ayudó. Lo había echado de menos. Echaba de menos esto. Echaba de menos la forma en que me hacía sentir, deseada, querida, importante. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Quédate, susurró. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Quería decir que sí, quería olvidarme de las complicaciones y el peligro y simplemente perderme en él. Pero el secreto que crecía dentro de mí se sentía como un muro entre nosotros, uno que no podía ignorar por mucho más tiempo. Necesito tiempo, dije en cambio, para pensar, para procesar todo esto. Asintió lentamente, alejándose. La habitación de invitados está lista para ti, la misma que usaste antes. Regresó a la estufa, sirviendo la pasta con cuidadosa precisión. Come algo, luego descansa. Hablaremos más por la mañana. La comida olía increíble y mi estómago rugió a pesar de las náuseas. Me obligué a comer, consciente de que Dante me observaba con esos intensos ojos oscuros que catalogaban cada movimiento. Después de cenar, me acompañó a la habitación de invitados, un espacio lujoso con una cama king size y un baño privado. Se quedó en la puerta, claramente reacio a marcharse. Si necesitas algo, sé dónde encontrarte. Terminé. Él asintió, pero siguió sin moverse. Elena, sí, lo que dije antes iba en serio. Eres mía y yo protejo lo que es mío. La posesividad de su voz debería haberme asustado. En cambio, me provocó un cálido escalofrío que me recorrió la espalda, peligroso y embriagador. Cuando por fin se marchó, cerró la puerta suavemente tras de sí. Me desplomé sobre la cama, con la mente dando vueltas. Mañana decidiría qué hacer con el embarazo. Mañana me ocuparía de las amenazas, el peligro y todas las complicaciones imposibles. Esta noche solo necesitaba sobrevivir. No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo cuando todo mi mundo había cambiado radicalmente en cuestión de horas? La cama era pecaminosamente cómoda. Sábanas de algodón egipcio, almohadas que parecían nubes. Pero el lujo no podía calmar el caos de mi mente. Positivo. La palabra resonaba en mi cabeza como el redoble de un tambor. Positivo, positivo, positivo. Estaba embarazada de Dante Moretti, un hombre que acababa de declarar que era suyo, que vivía en un mundo en el que la gente profería amenazas y desaparecía, que me retenía allí tanto por su propio deseo como por mi protección. Un hombre al que apenas conocía a pesar de estar legalmente casada con él. Hacia las 3 de la madrugada, renuncié a dormir y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía a mis pies, con millones de luces titilando en la oscuridad. En algún lugar ahí fuera, Vincent Russo se escondía. Y en algún lugar, su familia me culpaba de crímenes que yo no había cometido, profiriendo amenazas contra las que no podía defenderme. Apreté la mano contra mi vientre, a un plano. ¿En qué nos he metido?
Susurré al diminuto grupo de células que se convertiría en una persona. Mi persona, nuestra persona. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Elena, dijo la voz de Dante al otro lado de la puerta, áspera por la preocupación. ¿Estás despierta? Debería haber fingido estar dormida. En cambio, me encontré diciendo que sí. La puerta se abrió y él entró vestido solo con pantalones de pijama, con el pecho desnudo. El tatuaje que había vislumbrado antes ahora era completamente visible. Un intrincado diseño de un fénix renaciendo de las llamas. Los detalles eran tan elaborados que debían de haberle llevado horas. Se extendía desde su hombro izquierdo hasta su pecho, con las puntas de las alas llegando hasta su corazón. Te oí moverte, dijo, cerrando la puerta detrás de él. No puedo dormir. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Cruzó la habitación y se colocó a mi lado, junto a la ventana, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel. Háblame. ¿Por dónde empezar? Por el embarazo, por mi miedo, por la confusión sobre lo que realmente sentía por este hombre complicado y peligroso. ¿Por qué te casaste conmigo realmente? Le pregunté en su lugar. Hace 6 meses, cuando apareciste en el hospital e hiciste este arreglo. ¿Cuál fue la verdadera razón? Estuvo callado durante mucho tiempo. Pensé que no respondería. Entonces mi padre se estaba muriendo. Cáncer. Tenía un deseo antes de morir. Verme casado, establecido, con la promesa de una familia que continuara su legado. La confesión me sorprendió. Dante rara vez hablaba de su vida personal, de su familia. Lo hiciste por él, lo hice por la paz. Mi padre y yo teníamos nuestras diferencias, pero seguía siendo mi padre. Su reflejo en la ventana mostraba una vulnerabilidad poco habitual, y yo necesitaba una esposa que no hiciera preguntas, que desempeñara su papel y luego desapareciera. Tú parecías perfecta, invisible, lo suficientemente desesperada como para aceptar no tener ninguna conexión con mi mundo. Invisible, repetí. La palabra me escocía más de lo que debería. ¿De verdad así es como me viste al principio? Se volvió hacia mí, obligándome a mirarle a los ojos. Pero luego te conocí, tu fuerza, tu bondad a pesar de todo lo que la vida te había deparado. La forma en que cuidabas de tus pacientes, incluso de los más difíciles. La forma en que nunca te quejabas del acuerdo, nunca exigías más de lo que habíamos acordado. Levantó la mano para colocarme un mechón de pelo detrás de la oreja. Ya no eras invisible, Elena. Eras todo lo que podía ver. Se me cortó la respiración. Entonces, ¿por qué me alejaste después de esa noche? Porque me estaba enamorando de ti, dijo simplemente. Y en mi mundo, eso es peligroso. Preocuparse por alguien lo convierte en un objetivo, lo convierte en una ventaja. Pensé que si mantenía la distancia, si me ceñía al plan original, estarías a salvo. Podrías marcharte cuando acabaran nuestros 6 meses y no mirar atrás. Pero no pudiste dejarme marchar. No. La confesión pareció costarle mucho. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero la idea de que estuvieras ahí fuera, desprotegida, viviendo en ese edificio con el ascensor averiado y las cerraduras en mal estado, me volvía loco. Y entonces la traición de Vincent me dio una excusa para mantenerte cerca. ¿Una excusa? Le desafié. ¿Entonces las amenazas no son reales? Oh, son reales, dijo con tono sombrío. Paulo Russo te haría daño solo para llegar a mí, pero podría haber manejado esa amenaza de otra manera. Habría puesto seguridad a distancia, te habría trasladado a un lugar más seguro. No tenía por qué traerte aquí, a mi casa. Sus dedos recorrieron mi mandíbula. Te quería aquí, te quería en mi espacio, en mi cama, en mi vida. Su sinceridad era casi dolorosa. Dante, sé que es egoísta, sé que te mereces algo mejor que esta vida a medias que te ofrezco, pero no puedo dejarte marchar, Elena. No lo haré. Debería haberme enfadado por su posesividad. Debería haber luchado contra esta jaula que estaba construyendo a mi alrededor, por muy dorada que fuera. Pero allí de pie, en la oscuridad, con sus palabras envolviéndome como lazos de seda, no encontré la voluntad para resistirme. ¿Y si quiero irme de todos modos? Lo puse a prueba,
Necesitaba saber hasta dónde llegaba su control. Algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces te convencería para que te quedaras. Y si no pudiera convencerte, su mano se movió hacia la nuca, posesiva y firme. Te mantendría aquí de todos modos. Te haría comprender que me perteneces. A mí, se inclinó hacia mí, su aliento cálido contra mis labios. Te lo demostraría cada día, cada noche, hasta que no pudieras imaginar estar en otro lugar. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí un calor en lo más profundo de mi vientre y me odié por ello. Eso es secuestro. Llámalo como quieras. Su boca se cernía justo sobre la mía, sin llegar a tocarla. Pero eres mía, Elena. Cuanto antes lo aceptes, más fácil será. Estás loco. Respiré. Probablemente. Entonces me besó y me resultó imposible pensar con coherencia. Este beso era diferente al de antes en la cocina. Más profundo, más exigente, reivindicativo. Sus manos se movían por mi cuerpo con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de tomarlo. Debería haberlo apartado. Debería haber mantenido cierto instinto de supervivencia. En cambio, me derretí en sus brazos. Mi cuerpo traicionó cada pensamiento lógico de mi cabeza. Me levantó sin esfuerzo y me llevó a la cama. Las sábanas frescas tocaron mi espalda cuando se acostó sobre mí. Su peso era una presión deliciosa. Su boca recorrió mi cuello, encontrando ese punto debajo de mi oreja que me hizo jadear. Dime que pare, murmuró contra mi piel. Dime que no quieres esto. Pero no pude. Dios, ayúdame. No pude. Mis manos exploraron los planos de su espalda, sintiendo cómo se movían los músculos bajo su cálida piel. El tatuaje del fénix se notaba ligeramente elevado bajo mis dedos, y los detalles eran aún más intrincados de cerca. ¿Por qué un fénix?, pregunté, necesitando ralentizar las cosas antes de que fueran demasiado lejos. Se apartó ligeramente. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Porque me he quemado y reconstruido más veces de las que puedo contar. Cada vez que creo que el fuego me consumirá por completo, resurjo. Su pulgar recorrió mi labio inferior como ahora. Pensé que podría quemar lo que sentía por ti. En cambio, solo me hizo desearte más. La cruda honestidad de su voz me oprimía el pecho. Dante, hay algo que tengo que decirte. Shh. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Sea lo que sea, puede esperar hasta mañana. Solo necesito sentirte. Necesito saber que eres real, que estás aquí. La desesperación de sus palabras rompió algo en mí. Mañana le contaría lo del embarazo. Mañana averiguaría qué significaba todo esto, cómo navegar por la imposible situación que habíamos creado. Esta noche solo necesitaba no sentirme tan sola. Hicimos el amor lentamente, con ternura, tan diferente de aquella frenética primera vez hace 3 meses. Me tocó como si fuera preciosa, algo que hay que apreciar y proteger. Y cuando finalmente nos separamos en los brazos del otro, me abrazó con fuerza, con su corazón latiendo con fuerza contra mi espalda. No me dejes. Me susurró al oído tan bajito que casi no lo oigo. Pase lo que pase, venga lo que venga, prométeme que no te irás. La súplica en su voz destrozó mis últimas defensas. Lo prometo, le susurré, sellando nuestro destino con esas 2 palabras. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el olor del café. Por un momento me sentí desorientada. La habitación era demasiado grande, las sábanas demasiado suaves, el aroma demasiado masculino. Entonces, la memoria volvió y me senté rápidamente. La sábana se aferró a mi pecho. Dante estaba junto a la ventana, ya vestido con otro traje perfectamente entallado, esta vez de color gris carbón. Tenía un teléfono en la oreja y hablaba rápidamente en italiano cuando se dio cuenta de que estaba despierta. Terminó la llamada y se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Buenos días. Se acercó a la cama y se sentó en el borde. ¿Cómo te encuentras? Embarazada, pensé, aterrorizada y confundida. Bien, respondí en su lugar. Entrecerró ligeramente los ojos. Sabía que estaba mintiendo, pero decidió no insistir.
Te he traído algo de ropa. Está en el armario. Y el desayuno estará listo cuando tú lo estés. Dante, tenemos que hablar. Después del desayuno se inclinó para besarme la frente. El gesto fue inesperadamente dulce. Vístete, estaré en la cocina. Después de que se marchara, encontré el armario lleno de ropa de mi talla exacta. Marcas de diseño que no podría permitirme en toda mi vida. De todo, desde ropa informal hasta vestidos de noche. Me sentí como si me hubieran vestido como a una muñeca. Y odié lo mucho que me gustaba el suave tacto del cachemir y la seda sobre mi piel. Elegí unos sencillos vaqueros y un jersey de color crema y me dirigí a la cocina. Dante había preparado un desayuno elaborado. Huevos, tostadas, fruta fresca, zumo. Se me revolvió el estómago al verlo. No tengo mucha hambre, empecé a decir, pero él ya estaba apartando una silla para mí. Tienes que comer, apenas tocaste la cena anoche. Me obligué a sentarme y a dar pequeños bocados a la tostada, aunque sentía náuseas. Dante me observaba con esos intensos ojos oscuros, y supe que no podía posponerlo más. Hay algo que tengo que decirte. Empecé a dejar el tenedor con manos temblorosas. Antes de que pudiera continuar, sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció. Tengo que contestar. No te muevas. Se fue a otra habitación y pude oír cómo levantaba la voz. Cuando volvió, su ira italiana resonaba por todo el ático. Su rostro era una máscara de fría furia. Han encontrado a Vincent, dijo secamente. O, mejor dicho, han encontrado su cadáver. Lleva muerto 2 semanas. La tostada se convirtió en cenizas en mi boca. ¿Muerto? Alguien llegó antes que nosotros. Lo que significa... Se detuvo abruptamente y apretó la mandíbula. Lo que significa que... Sus ojos se encontraron con los míos y vi por primera vez un miedo genuino en ellos. Lo que significa que quien lo mató podría ir a por ti a continuación. Si creen que estás involucrada, si creen que sabes algo. Sacó su teléfono y le gritó órdenes a alguien. Tenemos que llevarte a un lugar más seguro ahora mismo. Dante, espera. Me puse de pie, desesperada por contarle lo del embarazo antes de que todo se descontrolara aún más. Fue entonces cuando las ventanas explotaron hacia adentro en una lluvia de cristales. El mundo se sumió en el caos. El cuerpo de Dante se estrelló contra el mío, tirándome al suelo mientras los cristales llovían a nuestro alrededor. El aire se llenó del agudo estruendo de los disparos. Las balas atravesaban las paredes y destrozaban la quietud cuidadosamente conservada del ático. Me zumbaban los oídos y no sabía si estaba gritando yo o si ese sonido provenía de otro lugar. Quédate agachada. La voz de Dante atravesó el ruido, imperiosa y severa. Su cuerpo cubría el mío por completo, un escudo humano entre mí y el infierno que se acababa de desatar. Más disparos, gritos en italiano, el ruido sordo de pasos cuando su equipo de seguridad entró corriendo desde donde quiera que estuvieran apostados. Mi corazón latía tan violentamente que pensé que se me saldría del pecho. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio. Dante se apartó ligeramente y me palpó frenéticamente con las manos. «Estás herida, Elena, mírame. Estás herida». No podía hablar, no podía respirar. Mis manos se movieron instintivamente hacia mi estómago, en un gesto protector, y vi que sus ojos seguían el movimiento con aguda atención. «Estoy bien», logré decir, aunque mi voz sonaba extraña y distante. «No estoy herida». El suelo a nuestro alrededor estaba cubierto de cristales como diamantes mortales. Las hermosas ventanas del suelo al techo estaban completamente destrozadas. Las cortinas se desgarraban con la brisa matinal que ahora azotaba el ático. Afuera, podía oír las sirenas acercándose, la policía, las ambulancias, la ciudad respondiendo a la violencia en su seno. Marco apareció en la puerta, su enorme corpulencia bloqueando cualquier amenaza potencial. «El edificio está seguro, jefe. 3 tiradores en el edificio de enfrente. Todos abatidos, abatidos». La voz de Dante era gélida. «Muertos, señor». Dante apretó la mandíbula, se puso de pie y me levantó con él. El cristal crujía bajo nuestros pies. «Sácala de aquí. Llévala al refugio de Brooklyn. Seguridad total.
Nadie se acerque a menos de 15 metros de ella. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo mejor. No iré a ningún sitio sin ti. Él volvió esos ojos oscuros hacia mí y vi algo aterrador en ellos. Un frío cálculo mezclado con una rabia apenas controlada. Esto no es una discusión, Elena. Estuviste a punto de morir hace un momento. Saben dónde estás, lo que significa que no puedes quedarte aquí. Entonces ven conmigo. Tengo que ocuparme de esto. Señaló la destrucción que nos rodeaba. Alguien acaba de intentar matarte en mi propia casa. Eso no quedará sin respuesta. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre mí como agua helada. Vas a ir tras ellos. Voy a averiguar quién ordenó este ataque y me aseguraré de que nunca vuelvan a amenazarte. Su mano me acarició la cara, con el pulgar rozándome el pómulo. Pero no puedo hacerlo si me preocupa mantenerte a salvo. Necesito que estés en un lugar protegido mientras me encargo de esto. Dante, por favor. Esa única palabra, llena de emoción, detuvo mi protesta. Por favor, Elena, déjame protegerte. Quería discutir, quería exigirle que se quedara conmigo, que me dijera que todo iría bien, pero el miedo en sus ojos, el miedo por mí, hizo que las palabras se me atragantaran en la garganta. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en su lugar. Unos días, quizá una semana. Me besó la frente, demorándose. Marco se quedará contigo, es el mejor que tengo. Marco dio un paso adelante, con expresión profesional, pero no desagradable. Deberíamos irnos ahora, señora Moretti, antes de que llegue la policía y complique las cosas. Señora Moretti, el nombre aún me resultaba extraño, pero en ese momento era lo único que me anclaba a la realidad. Dante nos acompañó a un ascensor privado que yo no sabía que existía, oculto detrás de lo que parecía un sólido panel de pared. Esto lleva directamente al aparcamiento. Coge el todoterreno blindado. Le entregó a Marco un juego de llaves y luego se volvió hacia mí. Te llamaré tan pronto como pueda. No salgas de la casa segura por ningún motivo. ¿Entendido? Sentí con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. Me besó con fuerza, desesperado y posesivo. Cuando se apartó, sus ojos ardían con intensidad. Eres mía, Elena. Nadie se lleva lo que es mío y vive para contarlo. Entonces Marco me guió hacia el ascensor, las puertas se cerraron y Dante desapareció de mi vista. Mis piernas finalmente cedieron y me desplomé contra la pared del ascensor, temblando. Tranquila, señora Moretti. La voz de Marco era sorprendentemente suave para un hombre tan grande. Ahora estás a salvo. ¿A salvo? La palabra me sonaba a mentira. El trayecto a Brooklyn pasó como una exhalación. Marco conducía con precisión profesional, mirando constantemente por los retrovisores y tomando giros aparentemente aleatorios que, al final, me di cuenta de que estaban pensados para despistar a cualquier posible perseguidor. Me senté en el asiento trasero, con la mano presionada contra el estómago, tratando de asimilar todo lo que acababa de pasar. Alguien había intentado matarme, había intentado matarnos, a mí y a la pequeña vida que crecía dentro de mí y que Dante aún no conocía. El refugio resultó ser un edificio anodino de ladrillo rojo en un tranquilo barrio residencial. Desde fuera parecía un edificio más de la calle Arbolada. Sin embargo, por dentro era una fortaleza. Puertas reforzadas, cámaras de seguridad cubriendo todos los ángulos, ventanas con cristales antibalas. Marco inspeccionó todo el edificio antes de dejarme entrar. Todo está despejado. Yo me quedaré abajo. Hay 2 hombres más fuera haciendo turnos. Si necesitas algo, llámame. Me entregó un teléfono móvil, que no era el mío, según pude comprobar. Es seguro, el número del señor Moretti ya está programado. Gracias, Marco. Asintió con la cabeza y se marchó, cerrando la puerta con un clic seco que sonó inquietantemente como un cerrojo. Me quedé en la sala de estar, abrazándome a mí misma para combatir un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. El espacio estaba amueblado, pero era impersonal. Obras de arte genéricas en las paredes, un sofá que parecía que nunca se habían sentado en él, todo en tonos beige y gris, una jaula dorada, hermosa y sofocante. Mi teléfono, el seguro, vibró.
Un mensaje de Dante. ¿Estás bien? Sí, le respondí. ¿Estás bien? Bien. La policía está aquí haciendo preguntas. Yo me encargo. Descansa. Te llamaré esta noche. Descansa. Como si pudiera descansar después de que me dispararan. Después de ver a Dante transformarse en alguien frío y peligroso ante mis ojos, después de casi perderlo todo, me moví mecánicamente por la casa según y encontré un dormitorio en la planta superior que daba a un pequeño jardín. El cuarto de baño estaba equipado con artículos de aseo y me encontré de pie en la ducha, dejando que el agua caliente lavara el persistente olor a humo y miedo. Solo cuando me estaba vistiendo con ropa que, de alguna manera, me proporcionaron de mi talla exacta, igual que en el ático, me invadió una fuerte náusea. Apenas llegué al baño antes de vomitar violentamente. Mi cuerpo expulsó todo lo que había conseguido comer en el desayuno. Cuando por fin dejé de vomitar, me senté en el frío suelo de baldosas, temblando y agotada, el embarazo. Con todo el caos, casi lo había olvidado. Pero mi cuerpo me lo recordaba ahora, afirmando su nueva realidad, estuviera yo preparada o no. Tenía que decírselo a Dante. Se merecía saberlo, sobre todo ahora que nuestras vidas se habían vuelto aún más complicadas y peligrosas. Pero ¿cómo? ¿Cómo le decía que no solo estaba embarazada de él, sino que ese niño había estado a punto de morir esa mañana en una lluvia de balas? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El nombre de Dante apareció en la pantalla. Hola. Mi voz sonaba débil, incluso para mis propios oídos. Elena, solo mi nombre, pero pude notar la tensión en su voz. ¿Estás bien? Marco dijo que subiste hace más de una hora. Estoy bien, solo procesando. Sé que esto es difícil. Alguien intentó matarme, Dante. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Unos hombres armados intentaron matarme en tu apartamento. Eso es algo más que difícil. Se quedó callado un momento. Lo sé y lo siento. Nunca debí haberte dejado acercarte tanto como para convertirte en un objetivo. ¿Y qué se suponía que debía ser? Tu esposa secreta que nadie conocía. ¿Cómo habría funcionado eso? No lo sé, admitió, y la honestidad en su voz me sorprendió. No lo pensé bien. Te quería y te tomé, y no pensé en las consecuencias. Bueno, ahora estamos viviendo con ellas. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared del baño. ¿Quién crees que ordenó el ataque? Tengo mis sospechas. Paulo Russo está en lo más alto de la lista. El hermano de Vincent ha expresado abiertamente que quiere vengar la muerte de Vincent y sigue creyendo que tú estuviste involucrado en el robo. Pero yo no lo estaba. Y la muerte de Vincent no tiene nada que ver conmigo. La lógica no le importa a un hombre que ha perdido a su hermano. Quiere culpar a alguien y tú eres un blanco fácil. La voz de Dante se endureció. Pero voy a encontrarlo. Voy a hacerle entender que ir tras de ti fue un error fatal. La fría certeza en su tono debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir protegida, reclamada, poseída de una manera que era a la vez aterradora y embriagadora. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Pregunté. Hasta que sea seguro. Hasta que me haya ocupado de Paulo y de cualquier otra persona que pueda suponer una amenaza. Hizo una pausa. Sé que odias esto. Sé que te sientes atrapada. Pero te necesito viva, Elena. Necesito que estés a salvo. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué es tan importante? Apenas nos conocemos. Se suponía que este matrimonio era temporal, falso. Dejó de ser falso en el momento en que te toqué, me interrumpió con voz áspera. En el momento en que te probé, te sentí debajo de mí, te oí decir mi nombre como una plegaria. Te convertiste en algo real para mí, Elena, esencial, y quemaré toda esta ciudad antes de dejar que alguien te aleje de mí. La declaración debería haberme parecido excesiva, dramática, pero escuché la verdad en sus palabras. Sentí el peso de su obsesión envolviéndome como cadenas. Tengo miedo, susurré. Lo sé. Su voz se suavizó. Yo también tengo miedo. Nunca antes había tenido miedo. No así. Pero tú me has hecho vulnerable.
Me has hecho preocuparme por algo más que el poder y el control, y eso es aterrador. Nos quedamos en silencio durante un momento, conectados solo por la línea telefónica, pero sintiéndonos más cerca que en meses. Dante. Sí, hay algo que tengo que decirte. Algo importante. Noté cómo la tensión volvía a apoderarse de su voz. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? ¿Te ha hecho algo, Marco? No, nada de eso. Es solo que... Respiré hondo, armándome de valor. Estoy... Una explosión sacudió el edificio. El teléfono salió volando de mi mano y yo fui lanzada contra la pared del baño. El yeso llovía del techo y, en algún lugar de la planta baja, oí gritar a Marco. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolo todo en la oscuridad. Elena. La voz de Dante sonaba débil y lejana desde donde había caído el teléfono. Elena, ¿qué está pasando? Me arrastré por el suelo, con las manos cortadas por los cristales y los escombros, y agarré el teléfono. No lo sé. Ha habido una explosión. Sal de ahí ahora mismo. Marco lo hará. Se oyeron disparos abajo. No eran los chasquidos agudos de esta mañana, sino el traqueteo sostenido de armas automáticas. La voz de Marco se elevó en un grito y luego se cortó abruptamente. El terror heló mi sangre. Marco no responde, susurré. Dante, creo que están dentro. Escóndete ahora mismo. El baño, el armario, cualquier lugar donde no busquen primero. Su voz era pura autoridad, cortando mi pánico. Voy para allá. 10 minutos. Solo escóndete y quédate quieta. Oí pasos en las escaleras, botas pesadas, varias personas. No intentaban ser silenciosos. Vienen, susurré. Elena, escúchame. La voz de Dante era firme, tranquilizadora. Pase lo que pase, lucha, muerde, araña, grita. Haz que se lo ganen todo. Voy a por ti. Te encontraré. ¿Lo entiendes? Sí, buena chica. Ahora escóndete. Y recuerda, eres mía, de nadie más. Mía. Los pasos llegaron al rellano. Terminé la llamada y guardé el teléfono en el bolsillo. Luego me metí en el armario del dormitorio y cerré la puerta justo cuando oí que abrían de una patada la puerta del baño. Voces masculinas hablando en italiano, risas burlonas, el sonido de muebles volcándose. Mi mano volvió a moverse hacia mi estómago, protectora y desesperada. Presioné mi otra mano sobre mi boca, tratando de silenciar mi respiración entrecortada. La puerta del armario se abrió de golpe. Un hombre estaba allí, con una pistola en la mano. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro marcado por cicatrices. La encontré, señora Moretti. El hombre se acercó a mí y el instinto tomó el control. Me lancé hacia adelante y le di un rodillazo en la ingle con todas mis fuerzas. Se dobló con un gruñido de dolor y yo lo empujé, corriendo hacia la puerta del dormitorio. Di 3 pasos antes de que su mano me agarrara por el tobillo y me tirara al suelo. El dolor me atravesó el hombro al golpearme contra la dura madera. Pero las palabras de Dante resonaban en mi mente. Lucha, muerde, araña, grita. Grité fuerte, largo y primitivo, retorciéndome para arañar la cara del hombre. Mis uñas encontraron su objetivo, dejando surcos sangrientos en su mejilla. Él maldijo con saña en italiano, soltando mi tobillo para cubrirse la cara herida. Me puse en pie a toda prisa y eché a correr. El pasillo me pareció increíblemente largo. Detrás de mí, le oí gritar a sus compañeros. Oí más botas subiendo las escaleras. Me ardían los pulmones, me latía con fuerza el corazón y solo podía pensar, protege al bebé, protege al bebé, protege al bebé. Llegué a las escaleras justo cuando aparecían otros 2 hombres al final. Ambos eran corpulentos, vestían ropa táctica oscura y llevaban el rostro oculto tras máscaras. Uno levantó su arma y me apuntó directamente al pecho. No se mueva, señora Moretti. Me quedé paralizada. Mis manos se movieron instintivamente para proteger mi vientre. El hombre al que había herido salió tambaleando del dormitorio detrás de mí, con la cara cubierta de sangre y furia en los ojos. «Putana», escupió, avanzando hacia mí. «Vas a pagar por eso. Si la tocas, Paulo te matará él mismo».
dijo uno de los hombres enmascarados con dureza. La quiere viva y sin marcas. Esas eran sus órdenes. Paulo, el hermano de Vincent, el hombre que me culpaba de la muerte de su hermano, que había enviado a estos hombres a por mí, que probablemente quería hacerme sufrir antes de acabar con mi vida. El hombre herido me miró con odio, pero retrocedió, sin dejar de cubrirse la cara ensangrentada. Entonces saquémosla de aquí antes de que llegue Moretti. Tendrá a medio ejército de camino. Uno de los hombres enmascarados sacó unas bridas, las manos detrás de la espalda. No te resistas, así será más fácil para todos. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que luchara, que hiciera cualquier cosa menos obedecer. Pero me superaban en número, en armas y, lo más importante, estaba embarazada. Luchar podría matar a mi bebé. Obedecer podría darme tiempo hasta que llegara Dante. Puse las manos detrás de la espalda, odiando la sensación de impotencia mientras el plástico se clavaba en mis muñecas. El hombre enmascarado me agarró del brazo, sin delicadeza, pero tampoco con crueldad, y me guió por las escaleras. La sala de estar estaba destrozada, los muebles volcados, las paredes chamuscadas por la explosión. El aire estaba impregnado del olor acre del humo y la pólvora. Cerca de la puerta, vi el cuerpo de Marco y sentí un vuelco en el estómago. Se le había asignado la misión de protegerme y murió intentándolo. No mires, me dijo el hombre que me sujetaba el brazo en voz baja, casi amablemente. Sigue caminando. Me empujaron fuera, a la gris tarde. Una furgoneta negra estaba parada en la acera, con la puerta lateral ya abierta. A lo lejos se oían sirenas. La policía respondía a la explosión y los disparos, pero no llegaría a tiempo. Me empujaron dentro de la furgoneta y caí con fuerza sobre el suelo metálico. La puerta se cerró de golpe y nos pusimos en marcha antes de que pudiera siquiera sentarme. El hombre herido se subió atrás conmigo, todavía con el ceño fruncido, mientras los otros dos se sentaban delante. ¿Cuánto falta para llegar al almacén?, preguntó el conductor. 20 minutos, si el tráfico lo permite. 20 minutos. Ese era el tiempo que tenía antes de llegar al lugar donde nos esperaba Paulo Russo. 20 minutos para averiguar cómo sobrevivir a esto, cómo proteger a mi bebé, cómo volver con Dante. Mi teléfono seguía en mi bolsillo. Si pudiera... El hombre herido se dio cuenta de mi movimiento y me arrancó el teléfono del bolsillo con una sonrisa burlona. ¿Buscas esto? Bajó la ventanilla y lo tiró a la calle. No hay llamadas de rescate, señora Moretti. Ahora le pertenece a Paulo. Pertenecer. Esa palabra otra vez, pero esta vez solo transmitía amenaza. Intenté ralentizar mi respiración. Intenté pensar racionalmente, a pesar del terror que me invadía. Paulo me quería viva, al menos por ahora. Eso significaba que tenía tiempo. Tiempo para hablar, para explicar, para hacerle entender que yo no tenía nada que ver con el robo o la muerte de su hermano. La furgoneta atravesó Brooklyn, tomando carreteras secundarias y callejones que no reconocí. Mi mente seguía volviendo a Dante, a la furia y el miedo que había oído en su voz por teléfono. Venía a por mí. Lo creía con absoluta certeza. La pregunta era si llegaría a tiempo. Finalmente, la furgoneta se detuvo en lo que parecía un complejo industrial abandonado. Almacenes oxidados y muelles de carga vacíos. El tipo de lugar donde los gritos pasarían desapercibidos. Mi garganta se tensó con un nuevo miedo. Me sacaron bruscamente de la furgoneta. Tenía las piernas entumecidas por estar sentada en una posición incómoda y tropecé. El hombre herido me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moratón y me puso de pie. Muévete. El interior del almacén era exactamente como lo había imaginado. Vasto, vacío, frío. Una luz tenue se filtraba a través de las ventanas mugrientas situadas en lo alto. En el centro del espacio había una sola silla bajo una bombilla colgante, y junto a ella estaba un hombre que solo podía ser Paulo Russo. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez de unos 30 años, con los mismos ojos oscuros y rasgos afilados de Vincent. Pero mientras Vincent parecía inteligente y calculador,
Paulo irradiaba una rabia apenas controlada. Observó mi acercamiento con fría evaluación, como un científico que observa un insecto que está a punto de diseccionar. Señora Moretti, su voz era suave, culta, en completo contraste con la violencia de sus ojos. Gracias por acompañarme. No tuve mucha elección. Me las arreglé, tratando de mantener la voz firme. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No, no la tuviste. Siéntate. Me obligaron a sentarme en la silla y Paulo me rodeó lentamente. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque me culpas por la muerte de tu hermano. En parte, se detuvo frente a mí, con las manos entrelazadas a la espalda, pero sobre todo porque eres la debilidad de Dante Moretti y voy a utilizarte para destruirlo. El hielo inundó mis venas. No lo entiendo. Vincent no le robó a Dante, interrumpió Paulo. Le tendieron una trampa. El propio Dante lo incriminó para justificar su eliminación. Mi hermano descubrió algo que no debía. Pruebas de la participación de Dante en los asesinatos de la familia Castiano el año pasado. Iba a delatar a Dante, así que Dante lo mató y lo hizo parecer como si un ladrón hubiera recibido su merecido. Las palabras no tenían sentido. Dante había dicho que Vincent lo había traicionado, que le había robado, pero la convicción de Paulo era absoluta, su dolor y su rabia palpables. No sé nada de eso, dije con cautela. Solo soy su esposa. Paulo se rió con amargura. No te hagas la inocente conmigo. Eres su marioneta, su tapadera, la cara sana que muestra al mundo para ocultar al monstruo que hay debajo. Pero voy a utilizarte para sacarlo de su escondite, para hacerlo vulnerable. Y entonces lo mataré de la misma manera que él mató a mi hermano, con una bala en la cabeza mientras está indefenso. Lo comprendí con una claridad repugnante. No era solo una víctima de una confusión de identidad o de una venganza equivocada. Era el cebo de una trampa diseñada para destruir a Dante. No vendrá solo, dije, buscando cualquier cosa que pudiera retrasar lo que Paulo tenía planeado. Traerá a toda su organización. Te superarán en número. Cuento con ello. Paulo sonrió y fue aterrador. Ya he filtrado tu ubicación a otras 3 familias que tienen agravios con Dante. Ya están en camino, ansiosos por tener la oportunidad de acabar con el gran Dante Moretti. Cuando esté distraído tratando de salvar a su preciada esposa, caerá en una emboscada y para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. La trampa era brillante y despiadada. Dante vendría a por mí. Sabía que lo haría, y se encontraría con un ataque coordinado de múltiples enemigos. Puede que fuera poderoso, pero no era invencible. No contra esas probabilidades. Por favor, dije, abandonando mi orgullo. Estoy embarazada. Las palabras cayeron en silencio como piedras en el agua. Los ojos de Paulo se abrieron ligeramente. La primera grieta en su fría fachada. ¿Qué? Estoy embarazada de Dante. Sea lo que creas que he hecho, sea cual sea la venganza que desees, este bebé es inocente. Por favor, no le hagas daño a mi bebé. Durante un largo momento, Paulo se limitó a mirarme. Luego, su expresión se endureció de nuevo. Una razón más para que Dante viniera corriendo. Una razón más para que fuera imprudente, emocional. Acabas de mejorar mi trampa. La desesperación amenazaba con abrumarme, pero la reprimí. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar en mi bebé. Tenía que sobrevivir a esto. El tiempo pasaba lentamente. Los hombres de Paulo se posicionaron por todo el almacén, preparando lo que parecía un campo de batalla. Colocaron cargas explosivas en puntos estratégicos, posicionaron armas, crearon cobertura. Se estaban preparando para la guerra. Y entonces lo oí. El rugido lejano de motores, múltiples vehículos acercándose rápidamente. La sonrisa de Paulo se amplió. Justo a tiempo. Tu marido es muy predecible. Las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Dante atravesó el humo y los escombros como un ángel vengador flanqueado por al menos 20 hombres armados. Iba vestido completamente de negro, con una pistola en cada mano, y su rostro era una máscara de fría furia que hacía que la ira de Paulo pareciera una rabieta infantil. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del almacén,
y vi algo cambiar en su expresión. Alivio, luego ira renovada cuando vio las bridas en mis muñecas, el miedo que no podía ocultar. Déjala ir, Paulo. La voz de Dante resonó en el espacio, absoluta en su autoridad. Esto es entre tú y yo. Oh, estoy de acuerdo. Paulo sacó una pistola de su cinturón y me la apretó contra la sien. Por eso ella es la ventaja perfecta. Sentí el frío metal contra mi piel y luché por no retroceder, por no darle a Paulo la satisfacción de ver mi terror. La expresión de Dante no cambió, pero vi cómo apretaba el dedo sobre el gatillo. Última oportunidad. Déjala ir y haré que tu muerte sea rápida. Palabras audaces de un hombre cuya esposa es un gatillo. Aléjate de que sus sesos decoren este suelo. La voz de Paulo se mantuvo tranquila, pero sentía el temblor de su mano. La violencia apenas reprimida. Soltad las armas, todos vosotros, o veréis cómo muere. Durante 3 latidos, nadie se movió. El almacén contuvo la respiración. Entonces Dante bajó las armas y las dejó caer al suelo con un ruido que pareció imposiblemente fuerte. Sus hombres hicieron lo mismo, y las armas cayeron como lluvia. Bien, dijo Paulo. Ahora. El disparo fue ensordecedor. El cuerpo de Paulo se sacudió y el arma cayó de su mano mientras se desplomaba sobre el cemento. Detrás de él estaba uno de sus propios hombres, el herido al que había arañado antes, con el arma aún humeante. «Lo siento, jefe», le dijo el hombre a Dante, quitándose la máscara para revelar un rostro que reconocí del ático, uno del círculo íntimo de Dante. Tuve que esperar el momento adecuado, la trampa de Dante. Paulo estaba tan concentrado en tender la suya que no se había dado cuenta de que había un topo en su organización. Se desató el caos. Los hombres que quedaban de Paulo abrieron fuego y los hombres de Dante se lanzaron a por sus armas. Me tiré de lado fuera de la silla y rodé detrás de un pilar de hormigón mientras las balas rebotaban en el metal y atravesaban las paredes. Entonces Dante estaba allí, cortando mis bridas con un cuchillo y tirando de mí contra su pecho. «¿Estás herida?» «No, pero Dante, tenemos que irnos ya». Me llevó a medias arrastrándome hacia una salida lateral mientras el tiroteo continuaba detrás de nosotros. Afuera, más hombres suyos esperaban con vehículos blindados. Me empujó a la parte trasera de un todoterreno, se subió detrás de mí y nos pusimos en marcha antes incluso de que se cerrara del todo la puerta. Solo cuando nos alejamos varias manzanas y los disparos se desvanecieron, me abrazó por fin con fuerza. Sus manos me recorrieron frenéticamente, buscando heridas, y me di cuenta de que estaba temblando. «Creí que te había perdido», me dijo con voz ronca, acariciándome el pelo. «Cuando te secuestraron, cuando no pude llegar a tiempo». «Estoy bien», le aseguré, apretando su camisa con mis manos. «Estoy bien». Se apartó lo justo para mirarme, con sus ojos oscuros ardiendo con intensidad. «Dijiste algo por teléfono antes de la explosión. Dijiste que tenías que decirme algo importante». Mi mano se movió hacia mi estómago y sus ojos siguieron el gesto. La comprensión se reflejó en su rostro, seguida de algo que parecía asombro. «¿Estás embarazada?» No era una pregunta. «Sí». Las lágrimas finalmente brotaron de mis mejillas. «Me enteré ayer. Intentaba decírtelo cuando me besó profunda y desesperadamente, volcando todo lo que sentía en ese contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. «Un bebé», susurró. «¿Nuestro bebé? ¿Lo estás?» No pude terminar la pregunta, demasiado asustada por la respuesta. «¿Feliz?» Él se rió con una risa áspera pero sincera. «Elena, he pasado 6 meses intentando convencerme de que no quería estar contigo para siempre, de que podría dejarte marchar cuando expirara nuestro contrato. Pero has sido mía desde el momento en que te vi, y ahora llevas a mi hijo en tu vientre». Su mano cubrió la mía sobre mi vientre. «Posesiva y protectora. No vas a dejarme nunca. No lo permitiré. Eso no es así como funciona. Así es exactamente como funciona. Eres mi esposa, la madre de mi hijo, y te amo». Esa declaración detuvo mi protesta en seco. «¿Qué? Te amo», repitió, sin apartar los ojos de los míos. «Te he amado desde aquella noche hace 3 meses, tal vez desde antes.
Solo que he sido demasiado terco y he tenido demasiado miedo para admitirlo. Pero hoy, al casi perderte, al saber que alguien te había agredido, te había amenazado a nuestro bebé, apretó la mandíbula. Ya no puedo seguir haciendo las cosas a medias. Elena, te necesito por completo. Tu corazón, tu alma, tu futuro, todo. La alegría y el terror se disputaban mi pecho. Esto es una locura. Esta situación es completamente descabellada. Él estuvo de acuerdo. Completamente irracional. Pero no me importa. ¿Me quieres? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, exigiendo honestidad. Pensé en mentir, en protegerme de la intensidad de lo que me estaba ofreciendo, pero estaba tan cansada de tener miedo, de esconderme, de fingir que no sentía lo que sentía. Sí, susurré. Dios, ayúdame. Sí te amo. Su sonrisa fue devastadora. Entonces cásate conmigo de nuevo. Esta vez no será un arreglo en el juzgado, sino una boda de verdad, un matrimonio de verdad, una vida juntos de verdad. Ya estamos casados, pero no como yo quiero. Te quiero vestida de blanco delante de todos los que importan. Que me elijas de la misma manera que yo te elijo a ti. Di que sí, Elena. Miré a este hombre complicado, peligroso y posesivo que había puesto mi vida patas arriba, que había matado por mí, luchado por mí, casi muerto por mí, y que ahora me miraba como si yo fuera todo su mundo. Sí, dije, y sellé nuestro destino con un beso. 6 meses después, la iglesia estaba llena de rosas blancas y velas, tal y como siempre había imaginado. Mi vestido era de Vera Wang, excesivo y precioso, todo lo que nunca pensé que tendría. Dante estaba en el altar con un esmoquín negro, guapísimo, mirándome mientras caminaba por el pasillo como si fuera la única persona en el mundo. Mi mano descansaba sobre mi vientre hinchado. 5 meses de embarazo, sana y creciendo, nuestra hija. La ecografía había revelado que era una niña que tendría los ojos oscuros y el carácter obstinado de su padre. Si la forma en que pateaba era indicativa de algo, cuando llegué a él, Dante tomó mis manos entre las suyas, con un tacto cálido y firme. «Eres preciosa», me susurró al oído. «Eres parcial», le respondí en voz baja. «Por completo». Su sonrisa era suave, genuina, la expresión que solo me mostraba a mí. Lista para hacer esto oficial, miré al hombre con el que me había casado accidentalmente en un juzgado hacía 6 meses. El hombre que me había reclamado, protegido y amado con una intensidad que a veces todavía me dejaba sin aliento. Habíamos pasado juntos por un infierno: secuestros, tiroteos, traiciones, violencia. Pero también habíamos construido algo real, algo duradero, algo por lo que valía la pena luchar. «Estoy lista», dije. La ceremonia fue perfecta, tradicional y romántica, llena de gente que realmente importaba. Amigos del hospital, la familia de Dante, incluso algunos de sus socios que se habían vuelto extrañamente protectores conmigo en los últimos meses. Cuando Dante deslizó el nuevo anillo en mi dedo, de diamantes y platino, tan diferente de la sencilla alianza que habíamos usado antes, sentí la diferencia. Esto era real, esto era para siempre. Ahora os declaro marido y mujer. El sacerdote anunció: «Puedes besar a la novia». «Adiós». Dante me atrajo hacia él, con una mano acariciándome la cara y la otra protegiendo a nuestra hija. El beso fue tierno, prometedor, lleno de todo el amor que habíamos encontrado en el caos. Cuando finalmente nos separamos, él presionó sus labios contra mi frente. «Mía», susurró. «Mía para siempre. Tuya para siempre», respondí. Caminamos juntos por el pasillo, pasando junto a rostros sonrientes y pétalos de rosa esparcidos, hacia un futuro por el que habíamos luchado y que nos habíamos ganado. No sería fácil. El mundo de Dante seguía siendo peligroso, seguía siendo complicado, pero lo afrontaríamos juntos, unidos por el amor y la elección, y por la pequeña vida que crecía entre nosotros. Cuando salimos a la luz del sol, con una lluvia de arroz cayendo a nuestro alrededor, Dante me abrazó y me susurró al oído: «Sin remordimientos». Lo miré, a ese hombre hermoso y peligroso que había convertido mi vida invisible en algo extraordinario. Ni uno solo, y lo decía en serio.
Nuestra historia había comenzado con un matrimonio secreto nacido de la conveniencia y la desesperación. Había sobrevivido a la traición, la violencia y las amenazas, pero también había florecido en algo real, algo que valía la pena conservar. Yo era Elena Moretti, esposa, futura madre y completamente, irrevocablemente enamorada del hombre que me había reclamado como suya. Y eso era exactamente lo que yo quería.